Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el tercer video referente a lo que era América Latina en la primera mitad del siglo XX hasta los años 60. Hoy vamos a ver básicamente tres indicadores muy simples y tres indicadores directamente relacionados con lo que es el nivel de vida, la calidad de vida de la población en América Latina. Bien, estos tres indicadores son, por un lado, el volumen de alimentos de distinto origen y de distinta clase que se consumía en algunos países de América Latina que reporta la CEPAL. Dentro de ese grupo de países está Argentina, Uruguay, está Cuba, está Chile, y en el primer video los identificamos entre los países más desarrollados del continente. No nos aparece Venezuela en el grupo y nos aparece México, nos aparece Brasil, aparece Colombia y aparece Perú, los países más grandes con mayor población. Veamos cómo se alimentaban estos países en América Latina entre 1946 y 1947, es decir, justo los años luego de la posguerra. Aquí tenemos distintos grupos de alimentos. La primera columna se refiere a cereales, la segunda a tubérculos, azúcares y jarabes, legumbres, frutas, hortalizas, aceites y grasas, carne, leche y queso, huevos, pescado y mariscos. Esos son los elementos que entran dentro del cuadro, que nos muestra básicamente el abastecimiento por habitante o abastecimiento per cápita de los principales productos alimenticios en algunos países latinoamericanos de la preguerra y de la posguerra. Estamos hablando en Argentina 1935-1939, 1936-1949. Asimismo, Brasil 35-39 es la preguerra y 46-47 posguerra, y así sucesivamente en los países que están aquí enumerados: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú y Uruguay. Veamos la columna de cereales. ¿Quiénes son los países que mayor cantidad de cereales consumían en América Latina? Bueno, definitivamente hay tres grupos o hay tres países que tienen un alto consumo de cereales. El primero es Argentina, el otro es México, Chile, que es el que tiene los indicadores más altos o el consumo más alto de cereales, y Cuba. Si comparamos Argentina, Cuba, Chile y México con el resto de países, estos están muy por arriba, por ejemplo, de Brasil, están muy por arriba de Perú, inclusive por arriba de Uruguay en consumo de cereales. Es interesante ver Cuba, la cantidad de cereales que consumía, tanto antes de la guerra, 1934 a 1938, como después de la Segunda Guerra Mundial.
Estamos hablando de más de 100 kilos anuales por persona de cereales. Y llama la atención Cuba, ¿por qué? Porque Argentina es un productor de trigo, lo mismo que Uruguay. México es quizá el mayor productor de maíz del continente, pero Cuba no produce arroz, por ejemplo. Cuba no produce trigo. Arroz y trigo eran importados. Sin embargo, eh, el consumo de cereales está entre los más altos de la muestra. Segunda columna, tubérculos. Aquí también aparece Cuba y Chile como grandes consumidores de tubérculos junto con Perú. Para el año 1947, el consumo de tubérculos en Perú es el más alto. Sin embargo, en Cuba no baja de 90 kilos por persona, tanto en la preguerra como en la posguerra. Azúcares y jarabe, es notorio Colombia. Colombia aparece en 1935 al 39 con casi 60 kilos de azúcar por habitante y 1946 con 78 kilos de azúcar consumido por habitante. No hay el dato del 1947. Sin embargo, Colombia es el mayor consumidor de azúcares y jarabes. La famosa agua de panela, que en Colombia resulta legendaria. Luego de Colombia, el mayor productor de azúcar del mundo, pues es el segundo consumidor de azúcar en América Latina, Cuba. Muy lejos de Cuba está Perú, muy lejos de Cuba está Uruguay, muy lejos de Cuba está México, inclusive Argentina y Brasil. Legumbres. Aquí el mayor consumidor de legumbres que se destaca es Brasil. Argentina, en cambio, es muy bajo el consumo de legumbres, es prácticamente un décimo de lo que consume Brasil. Colombia también consume pocas legumbres. Luego de Brasil, México y luego de México, Cuba, consumiendo una gran cantidad de legumbres, no lejos de los principales consumidores de este tipo de alimento. En frutas, nuevamente Cuba se destaca como el primer gran consumidor de frutas en el continente. Y primer gran consumidor de frutas muy lejos del resto. Colombia y Cuba son los únicos que consumían más de 100 kilos de fruta por año, por habitante. En el caso de Cuba, en la preguerra, son 137 kilos anuales de consumo de fruta en Colombia versus 148 en Cuba. Y de ahí, pues el consumo es en torno a los 130 kilos de fruta en Cuba. Esto pues contrasta con Argentina, que consume mucho menos, Brasil, alrededor del 75, menos del 75% de lo que consume Cuba, Chile, pues muy por abajo, México igualmente por abajo, Perú y Uruguay. Cuba se convierte entonces en el paraíso de las frutas. Es el país que más consume frutas. Claro, estamos hablando de un periodo que va entre 1934 y 1948, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial,
donde este producto en particular o estos productos en particular no varían mucho en términos de demanda. Se mantiene la cantidad de frutas que se consume. Bueno, hay que preguntarle a los cubanos de hoy cuándo fue la última vez que se comieron un mango cubano, la última vez que se comieron un platanito o la última vez que vieron alguna fruta, una fruta bomba o algo que se le parezca, como se le dice en Cuba, a la papaya. Hortalizas. Bueno, en hortalizas, Argentina es el líder y le sigue Chile. Luego viene México. Cuba está en un nivel bastante secundario en consumo de hortalizas. Aceites y grasas aparecen tres a la cabeza: Uruguay, Argentina y Cuba. Los grandes consumidores de aceites y grasas a nivel de América Latina. Compáreselo con Brasil, compáreselo con Colombia, con México o con Perú. La diferencia es abismalmente grande. Hablemos ahora de carne. Obviamente los principales consumidores de carne en el continente de siempre han sido Argentina y Uruguay, con más de 100 kilos de carne por habitante. 100 kilos anuales de carne por habitante. En 1947 fueron en Argentina 118 kilos. En el Uruguay no aparece la cifra de 1947, aparece la de 1946 con 96 kilos de carne por habitante. Muy lejos está Perú, muy lejos está México. En un nivel intermedio vamos a encontrar a Brasil, vamos a encontrar a Cuba y vamos a encontrar a Chile, con un consumo de carne muy parecido. El de Chile es extraordinariamente alto, pues no es precisamente de los grandes productores de carne, lo vamos a ver más adelante en otra lámina. Sin embargo, está dentro de los grandes consumidores de carne. La categoría grande se la lleva Argentina y Uruguay, pero sacando de la muestra Argentina y Uruguay, pues Brasil, Cuba y Chile son los grandes consumidores de carne en América Latina. Muy lejos de estos están todos los demás. Bueno, aquí también tendríamos que preguntarle a algún cubano cuándo fue la última vez que te comiste un filete de palomilla, un lomito, un rabo encendido o algo que se le parezca. Una ropa vieja, una carne mechada o algo que parezca ser carne de res. Hoy versus el ayer. Quesos y leche. Bueno, así como Argentina tiene el liderato en carnes, también lo tiene en leche y lo tiene en quesos. Pero no muy lejos de estos dos líderes están Brasil, está México, está Chile y está Cuba. Nuevamente aparece Cuba dentro de los grandes consumidores de queso y de leche en el continente. Ese país donde alguna vez un gran líder se preguntó por qué no podemos tomarnos un vasito de leche cuando nos dé la gana. La pregunta sigue en pie.
En el caso de Cuba, en la preguerra el promedio fue de 70 kilos de leche por habitante y esa cifra entre 1947 y 1948 sube a 75 kilos de leche por habitante. Huevos, asimismo aparecen 4 países. Argentina número 1, perdón, Uruguay número 1, luego viene Argentina y luego viene Colombia, Cuba y de ahí para adelante los demás tienen un consumo mucho más reducido de huevos. Se cierra la lista con pescado y mariscos y en pescado y mariscos indudablemente el líder es Chile. Para 1947 y 1948, el consumo de pescado y mariscos en Chile era de 11,2 kilos por habitante. Le seguía Cuba con 5,9 kilos. Luego venía México con 5 kilos. Y luego Argentina con menos de 5 kilos promedio por habitante. Colombia, el consumo de pescado en ese entonces era mínimo, igual que Brasil, no se diga de Perú, sumamente bajo, y asimismo de Uruguay. Es decir, los 3 grandes consumidores de pescado en América Latina eran Chile, Cuba y México. Hoy estaba escuchando una líder cubana decir que, bueno, y Cuba es una isla rodeada de mar, pero el mar es muy pobre en pesca. Eso que se lo digan a un cubano anterior que haya vivido toda su vida en Cuba antes de 1960. A ver qué respuesta le da. El siguiente indicador tiene que ver con la producción de carne en 8 países latinoamericanos. Asimismo, en el periodo de la preguerra, del 35 al 39, y en la posguerra, 1946-1947. Y aquí hablamos de miles de toneladas métricas. Nuevamente, Argentina se lleva la pauta. En la preguerra, el promedio de producción era de 2.122 millones de toneladas métricas de carne. Hay que agregarle a esto 3 ceros. Para 1947 habían subido a 2.577.000 toneladas, de las cuales, pues una buena parte, la mayoría era carne de res, y en las demás categorías, cerdo y carnero, pues es mínimo. Brasil ocupaba el segundo lugar en términos de producción de carne, aunque muestra un descenso entre la preguerra y la posguerra. Asimismo, la mayor parte de carne que produce es carne de res. Y si bien su producción es alta, no olvidemos que la población lo era mucho más. Por eso está dentro, no está a la misma altura de Argentina y Uruguay en el consumo de carne en la lámina anterior, sino que está a nivel de Cuba y a nivel de Chile. Colombia, prácticamente la producción de carne era mínima. Chile
Asimismo, su producción de carne era bastante baja. México, una producción bastante baja. Y Perú, bastante baja. ¿Cuál es el tercer país productor luego de Argentina y Brasil? Cuba. ¿El tercer productor de carne de América Latina? Pues sí, producía más que Uruguay. Obviamente con una población mayor, una población humana mayor. Pero si vemos la producción per cápita de carne, Cuba producía en promedio más carne que Brasil y ocupaba el tercer lugar luego de Argentina y luego de Uruguay. Carne de res, una producción muy importante, asimismo superior a la de Uruguay y superior a la de todos los demás países latinoamericanos, excepto Argentina y Brasil, y con una gran producción de carne de cerdo, muy superior a los de todas las demás, excepto Argentina y Brasil. Inclusive, para 1947, la producción de carne de cerdo en Cuba supera a la de Brasil, no a la de, perdón, supera a la de Argentina, no a la de Brasil. Bien, si son estos países grandes productores de carne, también van a tener otro producto de tipo industrial que se va a derivar precisamente de su industria cárnica, y es la industria del calzado. El último indicador que vamos a ver sobre bienestar social en América Latina va a ser la producción de zapatos que cada país del continente va teniendo. Y aquí nos vamos a llevar algunas sorpresas. Bueno, si vemos la producción de zapatos de Argentina, un país que para 1955, si no me equivoco, es esta estadística, tenía 17 millones de habitantes, pues Argentina tenía una producción per cápita de un par de zapatos por habitante. Brasil, con una población bastante mayor, producía 30 millones de zapatos, pares de zapatos por año, lo que le daba más o menos un poco más de medio par de zapatos por año o un par cada 2 años. La cifra de Chile también es significativa, como la cifra de Uruguay, que da también más o menos un par de zapatos por año. En el caso de Chile da un poquito más de un par de zapatos por año. En el caso de Cuba, con una población de 6 millones de habitantes, tenemos más de 2 pares de zapatos por año. En el texto de CEPAL se compara el consumo, la producción y consumo de zapatos de cuero en Cuba, se la eleva a nivel de Inglaterra o de Estados Unidos. Es comparable con el consumo de zapatos de Inglaterra y de Estados Unidos. Hoy esto parecería un indicador ridículo, pero no en los años 50, cuando en América Latina andábamos descalzos o a duras penas en alpargatas. Veamos, por ejemplo, qué pasa con México. Tiene una producción de zapatos de cuero inferior a la de Cuba, con una población 5 veces más alta. Caso de Perú, una producción de 3 millones de pares de zapatos
con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Es decir, un par de zapatos para cada 3 habitantes o un par de zapatos en 3 años para todos los habitantes. En el caso de Ecuador, la población también era de aproximadamente 4 millones de habitantes y se producían 346.000 pares de zapatos por año. En el caso de Ecuador, el índice es de menos del 10% de la población. En otras palabras, en Ecuador, en esta época, o 9 de cada 10 habitantes vivían descalzos, o había un par de zapatos por habitante para cada 10 años. La primera alternativa era la correcta. No nos olvidemos que todos estos, Colombia, Ecuador, Bolivia, eran países dominantemente rurales, donde más del 70% de su población se concentraba en el campo, menos del 30% de la población era urbana y el consumo de zapatos era prácticamente un producto urbano. En el campo o se andaba descalzo o se usaba alpargatas. Estos indicadores que hemos estado viendo esta noche, de alguna manera, nos vuelven a mostrar los mismos países que habíamos visto en las láminas anteriores. ¿Quiénes son los países de mayor desarrollo relativo en el continente? Pues de acuerdo al PIB per cápita y de acuerdo al consumo de energía, nos aparecían Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Panamá, de acuerdo a esos indicadores. Cuando vimos el crecimiento de la población, asimismo, estos eran los países que crecían más rápido, sobre todo hasta los años 30 y en el caso de Venezuela después de 1945. Y ese enorme crecimiento se daba fundamentalmente en base a la inmigración, especialmente europea, que se recibía. Estos mismos países son los que concentraban las exportaciones del continente, y aquí lo veíamos en este cuadro: Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay y Chile, con el grueso de las exportaciones. Entre 1945 y 1948, Venezuela exportaba 4,45 veces más que el promedio del continente, Cuba exportaba 3,40% más que el continente, Argentina exportaba el doble que el promedio del continente y Uruguay y Chile exportaban más que el promedio del continente. Nuevamente son los mismos países que se van repitiendo. En términos de mortalidad infantil, aquellos que tenían menor mortalidad infantil: Uruguay, Argentina, Paraguay, Cuba, Panamá. Esto es para 1950-1955, tenían mejores indicadores que el caso de los países mediterráneos, que la Unión Soviética o que los países comunistas detrás de la cortina de hierro. Luego, solamente Uruguay y Argentina quedarán bajo Europa del Sur y todos los demás, ya para 1960, tendrán una mortalidad infantil, si bien baja, muy superior a todos los países europeos. La esperanza de vida, exactamente lo mismo. Tenemos 4 países con una esperanza de vida superior a la de España o igual a la de España. Es Uruguay, Argentina, Paraguay y Cuba. Y
un país con esperanza de vida superior a Francia, que era el Uruguay. 5 años después, las cifras se deterioran y ya toda América Latina queda bajo Europa. Bueno, eso es lo que hemos visto hoy. ¿Quién era quién antes de 1960? La pregunta es, ¿qué pasa con América Latina después de 1960? ¿Qué pasa con América Latina luego de ese lucha que se forma entre las grandes potencias, donde de alguna manera América Latina a través de CEPAL toma cierto partido, a veces solapado, otras veces abierto, en contra de lo que había sido hasta ese momento el modelo de desarrollo de América Latina. ¿Qué pasa con ese desarrollo endógeno? ¿Qué pasa con ese desarrollo hacia adentro, ese modelo de sustitución de importaciones? ¿Qué pasa con el enclaustramiento de América Latina hacia su comercio exterior, especialmente con aquellas naciones que eran consideradas como el centro que explotaba la periferia? Pues bien, eso lo vamos a ver en videos posteriores. En este momento cerramos esta película como respuesta a algunos que se negaban a creer que, por ejemplo, Argentina fuese un país con alto nivel de desarrollo antes de 1950. Sí, tenía un alto nivel de desarrollo. Su población, un alto nivel de alimentación, lo mismo que Cuba, lo mismo que Venezuela, con un alto nivel de bienestar que justificaba la migración. Nadie emigra para ser más pobre. Todo migrante busca un mejor horizonte. Y estos países, Argentina, Uruguay, Venezuela y Cuba, parecían proyectar el mejor horizonte que un europeo podía aspirar en ese raro mundo de mediados del siglo XX. Que tengan un bonito día, una feliz tarde, una buena noche.